Saludos, profesor. A continuación vamos a realizar la presentación de nuestro proyecto de tesis, el cual tiene como título, como se puede ver en la pantalla, Estudio de relaciones de colaboración en proyectos BIM, Lean y BEC, cuyos autores son el que les habla, Kevin Alejandro Chávez Mimbela, y mi compañero José Gonzalo Ochoa Pérez. El asesor es el ingeniero Dani Eduardo Murguía Sánchez. El contenido de esta presentación viene dado por lo siguiente, el cual va desde la introducción, metodología, evaluación y conclusiones, cada uno de ellos repasados de manera breve. En primer lugar se encuentra la introducción. En la introducción se ven tres aspectos, los cuales son los antecedentes, la justificación y los objetivos. En primer lugar, los antecedentes. En ello se ven los precedentes más pertinentes y de utilidad para poder presentar todo lo que viene a ser nuestra tesis. En primer lugar, el primer punto, la importancia. La importancia de la colaboración se ha ya estudiado desde hace más de 20 años como un factor muy influyente, sobre todo en aspectos, por ejemplo, de eficiencia y calidad. Segundo punto, es que hay nuevos enfoques en la construcción. Los nuevos enfoques que han salido, emergido, como lo pueden ser BIM, Lean, BEC, como se ve en pantalla, y que se han relacionado bastante con la colaboración. El tercer punto es los intentos que ha habido para medirla. Se han creado en muchos estudios herramientas como barómetros de colaboración para un análisis más profundo acerca de esta. La justificación. ¿Por qué la tesis? Los estudios actuales. Hay estudios actuales que proponen factores y niveles de colaboración para poder clasificar, por ejemplo, las empresas según su nivel colaborativo. Sin embargo, no hay muchos estudios cualitativos que hayan sido aplicados en obras reales, es decir, en casos reales. El tercer punto es la colaboración asincrónica y asincrónica. Bueno, este punto también se destaca porque este va a ser de estudio en esta tesis. Y ambas han sido estudiadas de manera aislada, no han sido estudiadas al mismo tiempo, como se pretende esta tesis. ¿Y por qué BIM, Lean y BEC? ¿Por qué estas tres metodologías? Porque consideramos que estas tres metodologías son las que más desarrollan la colaboración y más elaboran herramientas que enfocan a la colaboración y la ponen como aspecto primario. Los objetivos. El objetivo principal de esa tesis es el de estudiar las características de la colaboración en el marco ya mencionado, en el marco BEC. El primer punto, el objetivo específico es el de presentar una matriz factores pilares para explicar la colaboración en el marco BDC, Virtual Design Construction. El segundo punto es el de analizar mediante la matriz un proyecto de aplicación. Y el último punto es determinar la manera de trabajo más conveniente entre ICE, sesiones de ingeniería concurrente, y CDE, que es el entorno común de datos. El segundo punto que se va a ver en el contenido, como se ve en el contenido, es el de la metodología. A continuación se puede dar la secuencia de la investigación optada, cuyo primer paso, como se puede ver, es la revisión de la literatura. En ella se revisa todo lo que viene a ser teorías y estudios pasados acerca de herramientas Lean, métricas BEC, ICE y CDE. Además, se ve un estudio de una tesis pasada acerca de factores de colaboración en la construcción y escenarios de colaboración. Ello, junto con las herramientas ya mencionadas, ha sido de base para formar un marco conceptual, el cual va a ser de uso para el cuestionario que se va a elaborar y se elaboró más adelante. El segundo punto es el enfoque de recolección de datos. En él se define el tipo de enfoque, es decir, en este caso el enfoque ha sido el tipo cualitativo, debido a la naturaleza subjetiva del estudio. Además se define el método de recolección, en este caso va a ser de entrevistas estructuradas. El tercer punto es la técnica de recolección. En él se definen las características del objeto de estudio y el muestreo, como lo pueden ser el objeto de estudio, va a ser el tipo de investigación definido, ha sido el de caso de estudio exploratorio. Con ello se definió un muestreo determinado, no aleatorio, y un tamaño de población entre 10 a 15 entrevistas, que es pertinente para el tipo de investigación ya mencionada. Con ello, también se definió el tipo de proyecto. No requerimos de entrevistados con mucha experiencia y un proyecto que puede ser multifamiliar de un tamaño medio o grande. En el diseño de las entrevistas, se definieron los puntos que van a ser la base para las entrevistas, cómo se elaboró el guión de la entrevista. Y esto, como se puede ver, se elaboró en base al método del incidente crítico. Y esto lo hicimos debido a que el método del incidente crítico se basa en experiencias reales. Y estas experiencias reales consideramos que van a ser no forzadas y van a ser ricas porque van a basarse en experiencias, en experiencias que van a ser de generar aporte, ¿no? El quinto punto es la evaluación de resultados, que se van a presentar los resultados y analizarlos.
En este caso, se analizó un proyecto de aplicación. En él se realizaron entrevistas vía Zoom y presencial a un proyecto cuyas características, bueno, era un proyecto multifamiliar. Se realizaron en total 2 entrevistas y se encontraba en la etapa de diseño ya concluida y a inicios del casco estructural. Se presentaron y se transcribieron las entrevistas según el marco presentado, y esto lleva al siguiente punto, la cual es la discusión de resultados. Con todas las entrevistas, las declaraciones más importantes, las citas más importantes, se realizó un compendio para poder realizar una matriz entre factores de colaboración y los pilares BEC acerca del proyecto, pero ya en un caso real. ¿Cuál es la matriz final obtenida respecto al proyecto? Y también se realizó, como ya se mencionó, la comparación entre colaboración asincrónica y sincrónica, es decir, entre la comparación ICE y la comparación con el CDI. Finalmente se elaboran las conclusiones y recomendaciones más relevantes. A continuación, mi compañero José va a explicarles los puntos de la evaluación de los casos de estudio y las conclusiones. Sí, punto número 3, evaluación de caso de estudio. Siguiente, por favor. Eh, para esta discusión se dividió en los 3 pilares de diseño y construcción virtual, que son BIM, sesiones ICE y planificación colaborativa. En cuanto al primer punto, que es BIM, y hemos tomado el aspecto de CDI, que es entorno común de datos, se encontró, en primer lugar, que no se manejan herramientas propias para un entorno común de datos. Se simulan los entornos comunes de datos. Es decir, se utilizan herramientas que aparentan ser entornos comunes de datos, pero que no tienen las mismas capacidades. Esto, ¿cómo se manifiesta? No se puede, dándose las mismas capacidades que tiene una herramienta de la nube, como puede ser OneDrive, o un software especializado en entornos comunes de datos para construcción. O sea, hay diferentes capacidades, diferentes aplicaciones que se pueden desarrollar en ambos, entonces la colaboración también se presenta de manera diferenciada en esos entornos. En el segundo punto, hay trabajos redundantes. Esto tiene origen en archivos de diferente formato, por ejemplo, eh, que tienen la misma información. Por ejemplo, una observación es indicada en Excel, que tiene un formato, y por una organización, y la otra organización utiliza otro formato con un software BIM, y la otra tiene otro, y la otra tiene otro, y al final es la misma información, se utiliza con el mismo fin, pero se trabaja varias veces. Entonces esto es improductivo. Y por último, eh, hay problemas en cuanto a costos. Esto representa un costo muy alto. La colaboración representa un costo alto en cuanto a hardware, y eso ha sido agudizado por la pandemia, porque uno, claro, puede tener un ordenador, pero ahora hay que volver a hacer la inversión y poder colaborar con laptops. Entonces, debido al teletrabajo. Entonces, este tema de costos es muy importante y de acuerdo a lo que pues, han indicado los entrevistados, eh, trabajar inclusive en simultáneo requiere muchas capacidades a nivel de tecnología. El segundo punto es las sesiones ICE. Primero se puede destacar que cuando se aprovecha correctamente el tiempo, se tiene una correcta cantidad de sesiones ICE, es decir, no muchas ni muy pocas, se crea un ambiente de compromiso, transparencia y confianza. Es decir, eh, tener muchas sesiones ICE es improductivo porque se pierde tiempo. Se discuten algunas situaciones que pueden ser solucionadas de otra manera sin la necesidad de reunirse y que todos coincidan en un mismo tiempo. Y bueno, obviamente no tener sesiones ICE también es una imposibilita resolver algunas cuestiones muy complejas que requieren muchas especialidades. Luego, se puede integrar el personal de ejecución y con esto se incrementa la producción del valor. Esto se ve cuando, en algunos casos, el ingeniero residente, por ejemplo, o sea, como representante de la parte que construye, se puede involucrar en la etapa de diseño, y unos meses antes de que la obra inicie, y de esta manera se puede tener el punto de vista del constructor, bueno, quizás sobre todo sobre partes constructivas, pero ayuda mucho a prevenir errores, incompatibilidades, y todo eso se soluciona antes de la ejecución. Y por último, debido a una rápida resolución de consultas críticas, hay una percepción de aumento de productividad. Eh, las consultas, en este caso las más complejas, en teoría deberían demorar mucho tiempo, pero con sesiones ICE todo eso se acelera, entonces hay un aumento significativo de la productividad. Y punto número 3 es la planificación colaborativa. Eh, Primero, la información diferenciada
en la sectorización complican la ejecución. ¿Qué quiere decir esto? Que pasa que muchas partes, digamos parte A, B, C, trabajan su propia sectorización sin que las otras la sepan. Entonces, hay que trabajar con varias sectorizaciones y esto es una complicación para la colaboración en sí, para la planificación en sí. Entonces, la idea es poder unificar toda esta información, este es el ejemplo de la sectorización, para poder hacer una planificación en conjunto. El segundo punto, eh, se destacan elementos visuales. Los elementos visuales son muy importantes. Obviamente, tradicionalmente se ha trabajado con los planos, pasando ahora por las tecnologías BIM y los nuevos software, hasta ahora inclusive ha llegado a utilizarse la realidad virtual. Entonces, todo esto en realidad se traduce en ahorrar muchas palabras, ahorrar muchas explicaciones, disminuir errores, eh, pasar información de una u otra persona mucho más rápido. Entonces, hay una mejora en comunicación. Y por último, eh, la colaboración en Last Planner System es muy importante, pero es muy complicada también de utilizar dependiendo de la fase en que se encuentre la ejecución. No es lo mismo utilizar el Last Planner System en estructuras, en el casco estructural, que en la etapa de acabados. Entonces, hay una complejidad debido al número de pastillas, etc. Entonces, el Last Planner System tiene que ser repensado, tiene que tomarse en cuenta esto a la hora de poder ejecutarlo. Siguiente, por favor. Comparación hay, sí. Para esta comparación, bueno, se han considerado similitudes y diferencias respecto a los cuatro factores más importantes de colaboración que agrupan a los subfactores. Entonces, en el primero, que es la confianza, se ha podido detectar que ambas permiten una relación más cercana respecto a lo tradicional, que lo tradicional involucra, por ejemplo, utilizar correos, entonces hay más cercanía entre las personas. Pero ¿cuál sería la diferencia? Que se requieren habilidades diferentes. Eh, en una sesión ahí, de repente se requiere algo, es algo más comunicativo, es algo, bueno, cara a cara. Puede ser virtual o puede ser presencial, pero finalmente es cara a cara. Mientras que en un entorno común de datos se requiere una capacitación para saber utilizar el software, para el mismo software BIM, cómo son los procesos, las personas involucradas, etc. En el segundo punto, que es la gestión de incertidumbre del proyecto, la claridad del trabajo es mayor. Entonces, esto se debe a que el juicio cae realmente en los expertos. Eh, por ejemplo, o sea, las personas antes que resolvían incompatibilidades podrían no ser las indicadas para resolver esa incompatibilidad o para resolver esa consulta. Con un entorno común de datos, se garantiza que la persona destinada a resolverla sea la adecuada. Igualmente, en una sesión AIS, cara a cara, se puede saber quién es el indicado a resolver y quién no. ¿Y cuál es la diferencia? Que las tareas repetitivas son más fáciles en ambientes asincrónicos, en entorno común de datos. Pero esto se va a ver después con la siguiente diferencia, más adelante. Tercer punto, capacidad operativa del cliente. Ambas se encuentran en la gran de mandos, y roles y procesos. Esto quiere decir que ambas se involucran a toda la organización. Entonces, mientras más involucren a las personas, bueno, relevantes al caso, es en realidad positivo para la colaboración. ¿Y cuál es la diferencia? Que hay procesos que son complicados. Entonces, los procesos más complicados, las consultas más complicadas, es preferible realizarlo en un entorno de una sesión ICE y no en un entorno común de datos. Eh, ¿Por qué? Porque hay que buscar ese balance entre sesiones ICE y entorno común de datos. Es decir, las más complicadas para ICE, las más repetitivas y simples para entorno común de datos, para evitar, por un lado, eh, ocupar mucho tiempo en sesiones ICE, porque hay que buscar tiempo en común, y, y no se puede estar desperdiciando ese tiempo, que es valioso. Y por otro lado, en las sesiones, en un entorno común de datos, no se puede tener algo de tanta complejidad que involucra tantos especialistas, eh, y simplemente resolverlo con piezas de información señaladas en el software. Podría no ser suficiente, porque todos deberían estar involucrando al mismo tiempo, y deberían estar desarrollando al mismo tiempo. Y por último, en las relaciones comerciales, las expectativas son más propensas a cumplirse. Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, hay una disminución de errores, entonces todo se vuelve más predecible y al final cada uno tiene lo que esperó. Y no se encontraron diferencias importantes. Siguiente, por favor. Por último, en cuanto a conclusiones, número uno, en las entrevistas se ha detectado que falta familiarizarse más con la terminología reciente de BI, BC, etc. Principalmente con los egresados
o quizás con el personal más senior. Los egresados recientes parten con esa ventaja porque últimamente se ha venido desarrollando eso en las universidades y hay esa facilidad para relacionarse con los temas. Punto número dos, la matriz pilares factores es muy útil. ¿Por qué? Porque permite determinar con precisión eh, cómo se manifiesta la colaboración según el marco BICI. O sea, permite relacionar conceptos simples eh, que son muy particulares, muy precisas y prácticas, y eso se introducen mediante cada factor al marco BICI. Entonces se puede reconocer muy fácilmente cómo se manifiesta en la vida real la colaboración. Y por último, las sesiones site van a depender de las zonas críticas. Por ejemplo, un cuarto de bombas, que va a requerir un gran número de especialistas para resolver las consultas que se tenga. Entonces, en estos casos, la funcionalidad de las sesiones site es bastante, ¿no? Entonces, y no un entorno común de datos. Entonces, este balance es muy importante, sobre todo en la etapa de diseño, a la hora de considerar cuál es mejor, ICE o entorno común de datos. Bueno, entonces eso va a depender de qué es lo que se tiene enfrente por resolver. Siguiente. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por el tiempo.